hermano Pedro decía que escuchen al hermano Víctor. Les voy a decir que si ustedes me escuchan a mí, no se van a llevar nada de lo que ven en mí o de lo que yo diga. Pero si ustedes escuchan al Señor por medio de mí, quizás una palabra pueda transformar su vida. Porque en una ocasión un muchacho me dijo: yo no creo en ti. Yo le dije: yo no necesito que tú creas en mí, porque yo lo estaba invitando a la iglesia. Yo le dije: yo necesito que tú creas en el Señor. Yo necesito que tú creas que el Señor dio la vida por ti. Así es que estamos pronto, estamos a 21 días para la gran fiesta de Pentecostés. Ahora tenemos quizás una preparación de lo que es Pentecostés. Pentecostés, la palabra proviene de latín Pentecostés, que significa quincuagésima. El término hace precisamente alusión a los 50 días que transcurren de la Pascua hasta el Pentecostés. Pentecostés fue el día que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo derramado por primera vez. Pero sobre todo, Pentecostés viene desde el Antiguo Testamento, donde, si recordamos cada uno de nosotros, cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto y le entregó las tablas de la ley a Moisés, donde el Señor pidió a que cada uno pintara en las puertas o en los marcos de la puerta para que no muriera todo primogénito. El Señor lo sacó de la esclavitud a la libertad. El Señor nos sacó del pecado a la libertad. Pero ¿quién está preparado? Los apóstoles no estaban preparados, aún estando con Jesús. Los apóstoles caminaron con Jesús, andaban con Jesús, pero ellos no estaban preparados, porque aún se preguntaban ellos: ¿quién es este? Si se recuerdan, en la tormenta, cuando Jesús estaba dormido en la popa, cuando el Señor calmó las aguas, ellos decían: ¿quién es este que hace calmar las aguas y las tempestades? Aún nosotros mismos no estamos preparados. Voy a decir que no estamos preparados porque nosotros mismos somos egoístas. Nosotros mismos somos altaneros. Nosotros somos personas orgullosas, somos envidiosos. Pero cuando viene el Espíritu Santo, nos dejamos llenar. Y si nos dejamos llenar por Él, el Espíritu transforma cada uno de nuestro ser, cada uno nos hace personas más humildes, nos transforma a que cada uno nos podamos llevar con ese amor verdadero. Nos unimos a una sola iglesia, nos purifica, nos enciende con esa llama de amor, porque el amor sobre todo lo es todo. Sin amor nada podemos hacer. Nos transforma con la lengua a que podamos llevar la palabra del Señor y podamos tener esa elocuencia para poder hablarle a los demás, para poder hablarle de nuestro Señor Jesús. Pero en la historia
que fue llena del Espíritu Santo. En la historia podemos ver de que hay una mujer que fue escogida. Y el nombre de esa mujer es María. María, nuestra madre, ella fue la escogida por el Señor. Ella fue la preparada para que pudiera llevar a nuestro Señor Jesús y para traernos la salvación a cada uno de nosotros. La pureza de María fue lo que hizo que ella, o que el Señor la escogiera. El Señor vio en María la humildad, la sencillez. El Señor encontró gracia, sobre todo en ella. Al ella decir que sí, al ella decir que sí, ¿no? ¿Está encendido? Toda una batería. Al ella decir que sí, fue que el Espíritu Santo vino de manera sobrenatural sobre ella. Son muchas las maneras de que podemos imaginar al Espíritu Santo. Lo podemos imaginar como ráfagas de viento, como fuego. Lo podemos imaginar como una paloma, como descendió en Jesús cuando el Señor fue bautizado. Los cielos fueron abiertos. Pero ¿quién está lleno del Espíritu Santo? Cuando nos acercamos a la Escritura, en el Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo 16, encontramos la anunciación del ángel Gabriel a nuestra Madre María, donde el ángel le anuncia que ella iba a ser llena, que ella iba a traer, que iba a concebir. Pero vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Voy a pedirle que se pongan de pie. No lo vamos a leer todo. En el Evangelio según San Lucas comienza desde el versículo 26 y termina hasta el 38. Pero vamos a darle lectura. Bueno, vamos a leerlo desde el 26. La palabra del Señor, ¿todos lo tenemos? La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró a su casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido, concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios.
también tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que se era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La servidora del Señor dijo que se haga según tu palabra. Pero ella se puso a servir. Pero voy a decir que nosotros, antes de llegar a los caminos del Señor, somos como este globo. Nosotros, antes de llegar a la vida del Señor, somos sin forma. No tenemos forma. Somos vacíos. Somos personas que de momento no tenemos ningún valor. Porque si no lo tiro al piso, no tenemos valor. Y así somos cuando no hemos venido a los pies del Señor. Pero cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, o somos llenos del Espíritu Santo, voy a decir que nos llenamos. Tenemos forma, podemos ser parte de la fiesta, podemos compartir, podemos ser estables, podemos estar llenos del Espíritu Santo. Y de la misma manera que este globo es un significativo de la presencia del Espíritu Santo, podemos decir que el Espíritu Santo viene a transformar nuestras vidas. Pero cuando nosotros dejamos o nos apagamos y dejamos que se vaya vaciando y no nos llenamos, el Espíritu Santo se disuelve. Está en nosotros, pero ¿cómo nosotros podemos llenarnos? Nos llenamos en la casa de oración, nos llenamos cuando venimos aquí, nos llenamos cuando servimos, y cuando servimos nosotros, si lo hacemos de todo corazón, voy a decir que la presencia del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. María se puso al servicio. Si nos damos cuenta, ahí mismo en el Evangelio de San Lucas, en el mismo capítulo, en el versículo 39, ella se puso al servicio de su prima Santa Isabel. Estuvo con ella 3 meses. Cuando ella, voy a decir que eso es lo que nosotros tenemos que adquirir de nuestra madre, el servicio. Estamos llamados a servir al Señor, porque el Señor quiere que nosotros nos sirvamos a Él. Nuestra madre nos da un ejemplo del servicio. El mismo Jesús nos dio un ejemplo para que nosotros sirvamos y que lo hagamos con amor. Ella tuvo que caminar, porque en el tiempo de antes no había carros, y tuvo que caminar. Si había caballos en carreta, quizás pudo llegar más rápido, pero la verdad es de que ella estuvo al servicio y fue portadora del Espíritu Santo. Cuando ella llegó a la casa de su prima Isabel, dice la palabra de que en el saludo el niño brincó, saltó de alegría, que era Juan, que venía a anunciar
a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más importante es de que si tú y yo tenemos el Espíritu Santo, podemos ser portadores, podemos transmitir el Espíritu Santo a las demás personas, así como nuestra madre lo hizo. Porque en el saludo, Isabel dice que recibió el Espíritu Santo, pudo transmitirlo a las personas. Eso depende de tú y yo como estemos. ¿Podemos transmitir el Espíritu Santo o podemos cargar nada más nosotros con el Espíritu Santo? Pero si queremos que nuestro hermano se llene, queremos que el Espíritu Santo ceda a las otras personas, tenemos que ir y dar Espíritu Santo al demás. Ahora bien, nos podemos preguntar que si nosotros somos portadores del Espíritu Santo. Podemos ver si nosotros lo transmitimos. Al contrario, a veces nos pasa como este globo, como este ejemplo que le di, que si nosotros dejamos que se vacíe, no podemos transmitir. Pero a pesar de que el globo se vacíe, o que no seamos portadores del Espíritu Santo para otras personas, no todo está perdido. Porque como les decía, que los apóstoles o los discípulos anduvieron con el Señor y ellos tenían temor, pero como no todo está perdido. Aún los apóstoles, cuando estaban en la perseverancia del Señor, ellos tenían ese temor, estaban encerrados. Quiero que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 22. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 22. Gracias. Nos ponemos de pie, por favor. Dice la palabra del Señor: al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Cuando, palabra del Señor, cuando el Señor formó al primer hombre en la tierra, que lo sacó del polvo de la tierra, dice que Él sopló aliento de vida. Dice que hubo un soplo para darle vida. Vemos que los apóstoles, el Señor Jesús también sopla en ellos, sopla y reciben el Espíritu Santo. Voy a decirle que esto no había llegado a la fiesta de Pentecostés todavía, y el Señor les había dado el Espíritu Santo. Voy a decir que les dio una probadita,
de lo que es la presencia del Espíritu Santo, les dio queso y no les dio la vaca completa. Pero el Señor ya nos estaba preparando para cuando viniera la gran fiesta, el día de Pentecostés. El Señor ya les había entregado lo que es el Espíritu Santo. Y 10 días después de que el Señor asciende a los cielos, el Espíritu Santo iba a venir, ese paráclito, ese que los iba a fortalecer. El Espíritu Santo iba a venir después de 10 días de que Él ascendió, porque el Señor estuvo con los discípulos 40 días con ellos. Y en esos 40 días el Señor estuvo preparándolos. Pero si nos damos cuenta también de que los apóstoles regresaron a lo que ellos hacían antes, porque no estaban convencidos, voy a decir, de lo que el Señor les había prometido. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12 al 14. No tiene que ponerse de pie, lo voy a leer aquí. Dice: los apóstoles regresaron entonces del monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitido recorrer el día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la casa donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos íntimamente unidos se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres. María, la madre de Jesús y de sus hermanos. ¿Cómo es que se llama el tema de esta predicación? No hay Pentecostés sin María, dice la hermana. Preparémonos juntos. Preparémonos para Pentecostés juntos con María. Ese es el tema. Preparémonos para Pentecostés junto con María. Hubo una pequeña modificación en el tema, pero ese es el tema. Preparémonos para Pentecostés junto con María. Dice la palabra del Señor de que ellos estaban unánimes, esperando esa promesa. Ellos estaban unánimes orando sin cesar. Ellos oraban pidiendo la promesa del Espíritu Santo. Ellos oraban para que descendiera el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos compartían la fracción del pan. Ellos, podemos decir que a veces nosotros queremos compartir, pero lo más importante aquí es que nosotros estemos en unidad, que nosotros estemos en unidad orando juntos, el uno por el otro. Pero voy a decir esto, quizás nosotros no podamos orar todos juntos, pero si en la casa nosotros estamos unidos, podemos comenzar a vivir ese Pentecostés como familia, como hermanos, como casa, porque a veces nuestra propia casa está dividida, y es ahí donde no podemos orar en unidad. Por eso a veces nosotros vemos lo que es al hermano y no nos
y nos llene de ese amor, que nos llene de ese fuego, que nos llene, así como llenó a nuestra Madre María. Tú y yo somos hijos de nuestra Madre María. Tenemos un ejemplo porque el Señor se le entregó a Juan en la crucifixión. Nuestra Madre María es la que nos puede dar ese ejemplo para que nosotros con humildad aceptemos lo que el Señor nos dice. Si el Señor nos llama a servir, que lo hagamos con amor, que lo hagamos sin importar lo que vaya a decir nuestro hermano, nuestra hermana. Si el Señor nos llama a servir al servicio, que lo hagamos agradando al Señor y no a los hombres, porque es fácil agradar a los hombres, pero a veces desagradamos al Señor. Cuando tú y yo decimos sí al Señor, cada uno de nosotros tiene que hacer un esfuerzo, pero no tienes que decir sí al Señor solo por decir que sí. Tiene que haber un compromiso de poder cumplir lo que el Señor nos manda, porque yo no voy a decir sí solo porque fui llamado. Si tengo un compromiso, no voy a poner más compromiso sabiendo que no lo voy a poder cumplir. Pero si el Señor te llama y si tú estás dispuesto a servir y lo vas a hacer para nuestra comunidad, para nuestra renovación, para que cada uno de nosotros sea renovado, tú tienes que decir así. Yo agradezco a nuestra hermana Adriana por el servicio. Agradezco a cada uno de ustedes que está sirviendo al Señor, porque no lo hacemos para que nos vean, lo hacemos para el Señor. Todo lo que nuestras hermanos hacen, lo hacen para el Señor. No lo hacen para que llevarse la gloria, porque el único que se tiene que llevar la gloria es nuestro Señor, porque Él fue quien vino a dar la vida por ti y por mí. Dice que estaban hombres y mujeres reunidos, pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Pero vamos a llegar al derramamiento del Espíritu Santo. Voy a pedirle que se pongan de pie ahora. Lo vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 4, dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecerse unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Palabra del Señor. Aquí es el cumplimiento del Espíritu Santo, es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel.
Nuestro hermano Rolando en la asamblea pasada nos decía de que nuestros jóvenes profetizarán, los ancianos tendrán sueños. El Espíritu Santo es para todos, es para nuestros niños, para cada uno del que quiera recibirlo. Pero te preguntarás, ¿por qué en lenguas de fuego? ¿Por qué en forma de lengua? Porque el Señor quiso mandarlo de esa manera para purificar nuestra lengua. El Señor quiso mandarlo de esa manera para que nosotros podamos hablar de nuestro Dios, podamos testificar de lo que hemos visto y oído. ¿Por qué en forma de lengua? Para que pueda haber esa elocuencia, porque si vemos al apóstol Pedro, después él fue a predicar y lo hizo con valor, lo hizo sin temor, lo hizo con valentía, lo hizo con ese amor, sin importar de lo que dijeran, sin importar lo que la gente dijera, porque ya tenía la presencia del Espíritu Santo. Y así, cuando viene la presencia del Espíritu Santo, ya no tenemos ese temor de hablarle a las personas para que vengan al encuentro de nuestro Señor, para que vengan al encuentro de nuestra Madre. Ya no tenemos ese temor de hablarle a las personas de nuestro Señor Jesús, pero a veces tenemos miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Porque no ha llegado ese fuego que purifica, no ha llegado ese fuego que santifica, no ha llegado ese fuego que queme nuestro hablar. El fuego representa, si nosotros estamos encendidos de amor, puede representar que podemos calentarnos los unos a nosotros con ese amor verdadero. Pero también el fuego representa la purificadora presencia de Dios que consume todo lo desagradable y todos nuestros pecados de nuestra vida. El fuego viene a purificar y a santificar. El Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban reunidos. Habían 120 personas. La presencia del Espíritu Santo vino sobre todos, haciendo saber de que el alcance de la presencia de Dios, que el alcance del Espíritu Santo alcanza para todos. No es para mí, no es solamente para que una persona lo tenga, sino que el Espíritu Santo está al alcance de todos, porque el Señor quiere que todos se salven. El Señor quiere que todos vengan al arrepentimiento. El Señor quiere que nosotros vayamos para que nosotros podamos ver esta renovación con más gente. Tenemos que hacer un esfuerzo de hablarle a nuestros compañeros de trabajo, de hablarles a nuestras amistades, a nuestros hermanos. Ya si ellos no quieren venir, en su tiempo el Señor va a tocar los corazones, pero el compromiso de nosotros es hablar del Señor, es hablar de lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Cristo ofrece salvación para toda la humanidad. Vemos en el capítulo 2, en el versículo 14 del mismo capítulo 2, que ellos fueron a anunciar, estaban unidos, ellos estaban
llevando ese mensaje de lo que habían oído. Si alguien estuvo en la homilía del del obispo Lacuna, si alguien recuerda la homilía que él decía, yo me llevé esas palabras, voy a decir, que el Espíritu Santo tiene que hacer un cambio en tu vida, que el Espíritu Santo tiene que transformar, que el Espíritu Santo tiene que modificar, porque él decía, si el Espíritu Santo no trabaja en ti, nosotros estaríamos trabajando en vano. Se lo decía a los jóvenes, yo me llevé la palabra que el Espíritu Santo tiene que hacer un cambio en mi vida, tiene que hacer un cambio en la manera de pensar de mi vida, en mi manera de actuar. Tiene que ser un cambio en nuestro rostro. Nos tiene que poner con un semblante de fruto del Espíritu Santo. Nos tiene que dar la paciencia, la amabilidad. Nos tiene que dar el control de sí, de nosotros mismos. El Espíritu Santo cambia nuestros corazones. Voy a decir que a eso podemos llamarle verdadera conversión. Pero no basta solamente un encuentro con el Señor. Porque si nos damos cuenta, el rico tuvo un encuentro con el Señor y no quiso seguirlo. Pilato tuvo un encuentro con el Señor cara a cara. Aún estando enfrente del Señor, no transformó su vida. Herodes tuvo un encuentro con el Señor, pero aún así no cambiaron su actitud. Podría mencionar otros más, pero si el Espíritu Santo no viene, no vamos a tener una conversión. No basta lo que es un encuentro. Necesitamos una verdadera conversión de cada uno de nosotros. Necesitamos una conversión para poder llevar al Señor, porque no basta lo que es un encuentro. Si tú y yo hemos tenido un encuentro, tenemos que seguir llevando la presencia del Señor, sin importar lo que digan. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a dirigir. El Espíritu Santo va a hacer cosas maravillosas en ti. Y no basta tener el Espíritu Santo, porque basta que tú veas que yo tengo Espíritu Santo. Porque yo puedo decir que tengo Espíritu Santo, pero si tú no ves la presencia del Espíritu Santo, si tú no ves la presencia del Espíritu Santo en mí, de nada serviría que yo le diga que tengo el Espíritu Santo. Porque tú tienes que ver las acciones en mí, tú tienes que ver el trabajo que yo hago para el Señor, que yo estoy obrando según el Espíritu Santo me dirige. Porque puedo decir tengo Espíritu Santo, pero si los demás o ustedes no ven el Espíritu Santo en mí, estaría hablando solo palabras. Pero cuando viene el Espíritu Santo, transforma. Cuando viene el Espíritu Santo, nos llena.
Como les ponía este ejemplo, cuando nosotros estamos sin el Señor, estamos sin forma, estamos vacíos, no tenemos estabilidad, pero cuando viene la presencia del Espíritu Santo, nosotros somos llenos, nosotros tenemos estabilidad. No permita que el Espíritu Santo se disuelva. No permita que el Espíritu Santo se apague en ti. Mejor llenemos